Ok, pues nada, otro capítulo más de Little Lupa, ya estamos terminando lo que es la temporada, ya vamos, un capítulo ya alargado, avanzado, y bueno, pues vamos con personas, en esta ocasión, con invitadas, que también están a la altura ya de un recorrido, pues bueno, ellas tienen un recorrido bastante grande. Bueno, si recordáis, los que lleven una sucesión de capítulos, pues recordarán que yo soy maestro de educación primaria y que ya me estoy yendo un poquito a lo que es la literatura infantil, incluso he escrito algún middle grade más o menos, y bueno, pues yo quería averiguar, quería conocer y quería investigar cositas, y por eso he cogido pues a dos invitadas que son referentes. Por una parte tenemos a Patricia García Rojo y por otra parte a Laura Tárraga. Vamos a empezar con las presentaciones. Yo siempre paso la pelota. Patricia, ¿qué tal? ¿Tú quién eres? ¿De dónde has salido? ¿Qué tiene que saber la gente de ti? Nada, yo soy escritora de narrativa infantil y juvenil, empecé escribiendo narrativa juvenil y poco a poco me fue picando el gusanillo de investigar la literatura para los más pequeños y nada, en mi trayectoria pues tengo series infantiles, series juveniles y poco más. O sea, yo he salido de Jaén, aunque ahora viva en Fuengirola, en Málaga, y nada, he salido de ser una ratona de biblioteca. Ok, y pasamos a Laura Tárraga. ¿Qué tal? ¿De dónde has salido? ¿Quién eres tú? ¿Qué tiene que saber la gente de ti? Eso me pregunto yo muchas veces, ¿quién soy yo? Y sobre todo que me has puesto como referente al lado de Patricia García Rojo, quiero decir, ¿sabes? El nivel. Y ahora yo me siento muy chiquitita, sobre todo en el ámbito infantil / middle grade, ¿no? Porque yo acabo de empezar, por así decirlo, ¿no? Pero lo haces Yo... genial. Lo haces Gracias. genial. Tú también, guapa. Muy bien. Me encantó el de los cazamisterios, así ya que estamos haciéndonos un poco hablar muy alto. Hablaremos de los cazamisterios y Sí. demás cosillas también. Bueno, pues yo escribo de toda la vida, pero empecé a tomármelo como en serio a los 20, 21 años en la universidad. Después de muchos años sin escribir, pues empecé a retomar y me metí en lo que viene siendo el mundo de la novela juvenil, hasta que hace 2 o 3 años descubrí que, o sea, sentía que en juvenil ya no tenía nada que contar y me apetecía buscar en nuevos ámbitos y empecé a probar con el middle grade y me flipó, me enamoró. Así que he estado leyendo a todos los grandes, incluidos a Patricia, para aprender de ellos a través de sus historias y aquí es donde estoy, aprendiendo todavía y muy contenta con todo lo que voy escribiendo y lo que se va consiguiendo poquito a poco. Claro, yo quiero sumar a lo que dice Laura, que es que no se termina de aprender nunca, ¿eh? Que esta es una carrera en la que te vas formando continuamente y vas, descubres un libro y dices, anda, no se me había ocurrido nunca hacer esto, qué maravilla, en cuanto a las formas, en cuanto al fondo, siempre estamos en continuo aprendizaje. Exactamente. Bueno, pues para ubicar un poquito lo que es la temática, bueno, definirla simplemente, he buscado una búsqueda rápida por Google. Middle grade se ubica en una edad entre 8 y 12 años, más o menos. Y más o menos vamos a arrancar con eso. Me resulta interesante también que yo os he leído a las dos bien, pero más en un ámbito juvenil. Y me ha llamado mucho la atención porque la saga de los alfas de Patricia me encantó y, bueno, inicia en Fuengirola, ¿no? Que ya la han nombrado y me flipa. Ojalá continúe. Por otra parte, con Laura, pues empecé con el Imperio del Sueño. Empecé con el Imperio del Sueño y luego continué con Infortunium, la biología. Lo que pasa es que me fui al tocho, ¿no? Al que está en solo... El que no está partido, el que está fusionado. Entonces, bueno, me ha resultado interesante porque de cada una de vosotras he leído 3 libros, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Una trilogía y un libro más una biología, pero ninguna de ellas es middle grade, que es lo que vamos a hablar. Entonces, para ubicarlo un poquito, para continuar un poquito con la presentación y profundizar un poquito en lo que sois vosotras dos, quería... Bueno, he hecho una pequeña búsqueda, he visto que, bueno, esto lo podría averiguar cualquiera que haga una búsqueda. El Laura Tárraga, pues tiene ese podcast, ¿no? Que es Literatura Juvenil para Escritores, que es algo que, vaya, yo soy consumidor de ese podcast y me gustaría que lo desarrollara un poquito para que te conociéramos.
Y luego pasaré pues, a otro aspecto que me gusta también de Patricia, para que profundice en esa presentación. Pero vamos primero con Laura. ¿Qué puedes contar del podcast? Porque aunque tenga juvenil, literatura juvenil, también aborda un poquito lo que es el infantil, ¿no? De vez en cuando sí que ha abordado este bloque. Sí, al final, Literatura Juvenil para Escritores nació durante la pandemia, cuando yo estaba todo el día fuera de casa trabajando y estudiando y de momento me vi encerrada sin hacer nada. Me habían paralizado el máster y demás, y el podcast fue un poco para salir adelante, ¿no? Y después ya pensé en montar la academia y demás. Y en el podcast, pues en realidad es una excusa que tengo para aprender. Y para atraer a gente que me interesa y a la que admiro, para hacerle las preguntas que me gustaría saber. Y de paso, pues que las personas que lo escuchen también aprendan o se beneficien de eso, ¿no? Es como un poco me daría vergüenza decirle a Patricia, vamos a tomarnos un café y te hago todas estas preguntas que tengo aquí, pero si lo digo que es para un podcast queda como mejor y más profesional, ¿no? Entonces es como, bueno, tengo la excusa. Efectivamente, también lo podemos tomar sin ningún problema. Pero es un poco eso, la excusa de eso. Y sí que es verdad que empezó como muy juvenil, pero sí que estoy metiendo más infantil últimamente, precisamente porque yo estoy escribiendo mucho infantil ahora. Entonces, he visto que también hay una parte de mis seguidores que no es la gran parte, pero sí que hay alguien que le interesa también el infantil. Y como lo he dicho, es un podcast en el que yo estoy para aprender, pues aprovecho también para hablar de eso, y también va cambiando conforme mi experiencia y conforme lo que yo voy necesitando. Sí que es verdad que siempre me centro más en juvenil o intento hacerlo más en juvenil, pero siempre tiro un poquito hacia el infantil también. Exactamente. Pues esa respuesta que ha dicho Laura la copio y la pego para Litelupa. Realmente ese es el motivo por el que yo hago Litelupa, y creo que un podcast interesante tiene que tener un entrevistador que quiera conocer, que quiera aprender, ¿no? Y eso lo has dicho tú, que te gusta pues conocer, aprender y tal. Yo le sumo aparte el tema del ocio, ¿no? Que soy un poco vago, soy un poco casero, pero quiero conocer, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí estoy conociendo pues a 2 personas y por cada capítulo pues conozco más. Vamos con Patricia, que le voy a hacer una pregunta que esa pregunta me acaba de recordar esta cadena. A ver, me explico. Tú has sido también profe. O no sé si sigue siendo o... Ahora mismo estoy de excedencia, pero en septiembre vuelvo a la aula. Vale, pues es que me explico la cadena esta. Hoy estamos cerrando el curso escolar y bueno, pues ha sido día de regalos, ¿no? Entonces este niño me ha dicho, me ha sorprendido, toma, profe, una cadena para ti de oro. Entonces le he prometido que hoy me la iba a poner. Entonces, bueno, mientras tú respondes, pues... Te la vamos poniendo. Te la pongo, sí. Bueno, la pregunta que quería hacerte es, ¿cómo has combinado ser escritora? Porque es que tienes una lista, vaya, nos vamos al Goodreads y hay una lista enorme, ¿eh? ¿Cómo se combina ser escritora y ser profesora? Porque ambas cosas llevan un tiempo enorme. Y no sé la verdad es que ha conseguido ser madre a la vez o no, es decir... todavía no he probado las 3 cosas juntas, pero vamos a ver el año que viene. Al principio antes de la pandemia me resultaba muy fácil combinarlo porque yo solo escribía en vacaciones. Sí, a lo largo del curso sí que podía corregir alguna novela, sí que yo soy escritora de mapa, entonces sí que iba haciéndome mis planificaciones de lo que iba a escribir en ese verano, lo dejaba todo listo para en verano llegar y pegar y solucionar las entregas que tuviese en verano. Pero a partir de la pandemia la cosa se complicó un poco porque, por suerte, muchas editoriales empezaron a interesarse en trabajar conmigo y de pronto de publicar 1 o 2 novelas al año pasé a la locura que hay ahora mismo en el mercado y me vi publicando mínimo 7 novelas al año. Entonces, claro, sí, es una locura terrible. Y claro, de pronto ya aquello era imposible compaginarlo. Entonces me tenía que pedir días sin empleo y sueldo para poder escribir y combinando las 2 cosas. Recuerdo una etapa horrible en la que me levantaba 2 horas antes de lo que debería levantarme para llegar al instituto a tiempo para sacar ahí 2 horas de escritura porque por la tarde era imposible, llegaba agotada de las clases. Entonces fue bastante angustioso. Me da mucho miedo la vuelta porque no sé cómo me voy a organizar ahora que soy mamá y
Y por eso me he pedido, sí que es cierto que vuelvo a una media jornada. No me he atrevido a entrar 100% en el horario normal, tanto por la escritura como por tener tiempo para mi hija, que ahora mismo es lo más importante para mí. Pero figúrate. Y por curiosidad, ¿qué fue lo que cambió para que de repente hubiera una necesidad de más? Ni idea. Yo creo que la gente se aburrió y se puso a buscar ¿con quién hablo? Y entonces se toparon conmigo, pero no tengo ni idea. En ese momento fue cuando Roberto Santiago me llamó para que escribiésemos juntos sus libros de las princesas rebeldes y de Spatocar. En ese momento se puso en contacto conmigo Penguin para escribir los cazamisterios. La saga Alfa se hizo realidad a partir de la pandemia, entonces fue todo una locura. Me pidieron varios juveniles de otros sellos, publicaciones, una locura absoluta. Qué curioso, sí. Vale, pues para cerrar con el bloque de presentación, ¿no? De indagar en vuestros dos personajes, he visto una curiosidad de cada una de vosotras. Bueno, está el tema, he extraído el dato de Laura Tárraga, pues el tema de periodistas o periodistas. Periodistas con P ahora. Tuviste que cambiar el nombre. Entonces me gustaría que nos comentara, bueno, pues puedes comentar la obra, ¿no? Puedes desarrollar todo lo que quieras. Y luego, si quieres comentar ese lío con el nombre, qué es lo que ocurrió, porque lo comentaste en el podcast, si no recuerdo mal. Sí, entonces es curioso. Bueno, pues Periodistas es una saga, bueno, es una saga de momento hay 2 libros, que he estado escribiendo que es estilo escoge tu propia aventura, ¿no? Entonces son 2 hermanas mellizas que sus padres son periodistas normales. Yo no lo sé ni yo, te puedo imaginar. Son periodistas normales y van viajando por el mundo cubriendo noticias. Entonces, en el primer libro se van a Egipto porque ha aparecido una pirámide, ¿no? Además, están ahí la coña de cómo puede aparecer cómo se puede descubrir una pirámide ahora. Quiero decir, son gigantes. ¿Dónde estaba esta pirámide todo este tiempo, no? Y se meten dentro de la pirámide, aparece una maldición, la momia se despierta y tienen que deshacer la maldición, ¿no? Entonces, dependiendo del camino, la decisión que tome el lector, van a ir hacia el final bueno o hacia un final random, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que yo empecé llamándolo Periodistas, con L. Es más, el nombre se le ocurrió a Carmelo. Hacía gracia con la palabra periodistas, como sus padres eran periodistas y demás, pues periodistas, queda muy chulo. Pero ¿qué pasa? Que me contactó una periodista de televisión española por privado diciéndome: hola Laura, tal y cual, me presento, soy tal, periodista de televisión española y te escribo porque soy la dueña de la marca registrada Periodistas. Y esto entra en conflicto con que yo también voy a sacar unos libros que se llaman Periodistas, que no tienen nada que ver con lo tuyo, ¿sabes? Pero yo tengo la marca registrada, por lo tanto, y ahí es cuando Carmelo, que sabe de derecho, me estuvo diciendo, claro, es que si es una marca registrada, es como si tú llamas a tu libro Coca-Cola. En plan, no puedes ponerle a tu libro Coca-Cola sin permiso de Coca-Cola el nombre, ¿no? Entonces, pues nada, como no se me ocurría ningún nombre, ahí en ese momento hice el cambio rápido también para... La chica me dijo que no tenía ninguna prisa ni nada, ¿no? Pero bueno, yo a mí me sabía mal, entonces hice el cambio rápido. Lo bueno de autopublicar es que tú puedes cambiar todas las cosas que quieras. Y le puse Periodistas con D, de normal. Pero luego se me ocurrió y dije, es que Periodista es muy aburrido, es que no te dice nada, no es un título de libro middle grade, no es divertido, no tiene absolutamente nada. Y se me ocurrió Periopistas. Entonces ya se ha quedado así, ahora es Periopistas. Y la segunda parte ya se llama directamente Periopistas, la trampa del conde Apestácula, ya directamente. Así que en ese caso nos vamos a Rumanía y conocemos al conde Apestácula, que es un vampiro, y que le han robado el castillo para montar un hotel. Y no está muy contento, la verdad. Ok, sí, la cosa va de lugares grandes donde hay como alguien que manda, ¿no? La momia en sí, pues, y realmente la vida es una propia trama, ¿no? Con doble giro, porque en tu caso ha habido todo bien, giras para un lado, luego no te convence a otro giro, lo que es jugar con la trama de la vida. Bueno, pues vamos con Patricia y la curiosidad que he sacado de ella es la del Palacio Real. La del Palacio Real, ¿cómo se vive eso?
Eso se vive desde la absoluta sorpresa, el extrañamiento y el que hago aquí, te sientes un poco alien, ¿no? Porque gracias a ganar el premio Gran Angular el año pasado, es decir, esto no me invitan a mí por ser vos quien sois, ¿no? Es decir, no de pronto han pensado, bueno, vamos a pedir tierra porque estoy muy bien y muy simpática, no. Me invitan porque yo gané el año pasado el premio Gran Angular y siempre invitan a los ganadores del premio Gran Angular y del premio Barco de Vapor a la comida de premios Cervantes, a la que también invitan a ganadores de todos los concursos, es decir, en verdad los escritores, no todos, hay muchos que están invitados por ser vos quien soy, pero la gran mayoría de los escritores que acuden a esa comida están invitados pues a la comida de premios Cervantes por haber ganado un premio el año anterior. Entonces, un poco todos vamos con esta sensación de, Dios mío, ¿qué está pasando? Y bueno, pues fue muy emocionante. Claro, a mí me avisaron además que hacía encuentros con lectores en Granada, con la maleta de vaqueros de encuentros con lectores, y me tocó correr a comprarme un vestido en Madrid, fue una locura con mi hija, arreglarme el pelo, unos zapatos, y todo esto mientras que iba haciendo encuentros con lectores. Entonces, hasta llegué tarde hasta la Ciudad Real. Fue un día de absoluta locura, pero lo disfruté mucho. Además, habían invitado también a Roberto Santiago y a Jordi Serra y Fabra. Entonces, siempre tener amigos allí me hizo sentirme muchísimo más acogida y fue menos locura que de otra manera. Pero era muy guay. Pisar esas alfombras con zapatos de tacón y no con las deportivas de turistas, y atravesar esos salones como invitada y no como turista que va a hacer fotos al Palacio Real, claro. Qué chulo. Es una experiencia de vida importante, ¿eh? Está bastante guay. Sí, era una experiencia con la que ni siquiera me había atrevido a soñar jamás. Jamás pensé que un escritor de narrativa juvenil e infantil pudiese participar de la gran literatura, porque como sabéis, pues somos los chiquititos a los que nos consideran de segunda. Entonces está muy bien que en eventos de esta altura se cuente también con escritores y con editores y con redactores que se dedican a la literatura infantil juvenil. Qué bien. Pues para profundizar ya, bueno, ya hemos hablado un poquito de vuestras obras, pero vamos a profundizar un poquito más. Hay una tendencia, sobre todo en la literatura middle grade, ¿no? Por así decirlo, que son como grupos de niños, ¿no? En el caso de Laura, bueno, pues se ve casi cracks, ¿no? Hay un grupo de niños. Creo que los periopistas también son un grupo de niños. Bueno, son dos hermanas Son dos, ¿no? más el extra de cada libro, entonces no sé si se considera grupo. Claro, sí, por eso ahí lo tenía ahí. El que tengo aquí apuntado es casi cracks. Sí. Y bueno, tenemos con Patricia, pues apunta unos pocos de los que tiene. Cazamisterios, que es uno de los famosos que tiene. Pero luego aquí hay algunos que yo creo que ya tienen su tiempo, ¿no? La última calle de Copenhague, que ya en la portada se ve. Sí, pero estos no son. Bueno, yo no. Bueno, si la última calle de Copenhague, perdón, si es Miguel Rey, pero es un personaje único. Sí, Sí, es decir, hay un grupo de niños. No, un chico solo. Hace un año de la novela, pero no. Yo me he guiado ahí por la portada, y luego creo que tiene una serie de libros que es como de color, ¿no? Color azul enemigo, color amarillo. Esos son para más pequeños. Esos son para más pequeños. Esos son barcos de vapor naranja que son como para a partir de 7 años, pero se quedan como hasta los 9 años o así. Ya a partir de ahí ya se les queda muy pequeño. Sí, vale. No entraría dentro del Miguel Rey. Sí que tengo dentro del Miguel Rey la saga de los portales del Dono que estoy realizando ahora y que también tiene una pandilla como protagonista. Vale, pues quería preguntaros sobre estas pandillas. ¿Qué es lo que ofrece a la literatura infantil? ¿Por qué se suelen utilizar? ¿Por qué son una herramienta interesante? Entiendo que al haber más personajes, pues ofrecen como más diversidad, ¿no? Ofrecen como más juego, ¿no? Y más interrelaciones. Pero bueno, veo que es algo que abunda. Entonces, os pregunto qué os parece, cómo habéis jugado en este tipo de historias. Y bueno, le lanzo la pelota a Laura. Pues, a ver, yo creo que aparte de lo que has dicho tú de que ofreces más diversidad, en Casi Cracks al final es un equipo de fútbol de 11 que juegan, más creo que 5 que hay en el banquillo, o sea, tengo como 15 o 16 jugadores y eso fue una locura a la hora de crearlo, porque es que yo a veces me pierdo, no sé ni cuántos tengo, y lo que te ofrece es que como normalmente se suele asignar una característica fija a cada personaje, ¿no? Como
para marcar su personalidad, luego puedes profundizar en más y tal, pues te permite tener, pues por ejemplo, al listo, al líder, al dormilón, al no sé qué, ¿no? Te permite tener un amplio abanico en ese sentido. Yo creo que lo que ofrece sobre todo es eso, que opciones para que los niños y las niñas se vean identificados siempre en las historias. Aparte, obviamente, te da para más tramas y te da para más libros. En mi caso, si quisiera, yo, como claro, tengo 14 o 15, no pueden ser todos protagonistas en todos los libros. Entonces, en el primero me meto más en 2 o 3, en el segundo en 2 o 3 distintos, siempre llevado por la voz protagonista de Lola. Y así voy avanzando un poco y que intento que no sean siempre los mismos los que tienen el protagonismo. Esto es complicado para mí porque ya no sé quién es quién. Conozco a Lola, sé que no cambia, pero el resto es un poco follón. Entonces yo creo que para lo que más sirve es para eso, para que todos los niños y niñas se vean identificados y que a la hora de leerlos pues digan, mira qué guay, yo soy como esta persona, o mira, este es como mi amigo, o este es como mi prima, o también te ofrece la oportunidad de, a nivel característica física, jugar con ellos también y que no sean todos exactamente iguales, o como yo no sé cómo eran las cosas cuando tú eras pequeña, Patricia, pero cuando yo era pequeña hubo una temporada en la que todas las protagonistas eran pelirrojas, todas. Y yo en plan de, hola, y el resto no tenemos, ¿sabes? En plan de, o la protagonista era pelirroja, ¿no? En las Witch, en las Wings, en Fairy Oak, en Kika Superbruja, todas eran pelirrojas y en plan de, ¿qué pasa con las que tenemos el pelo rubio, castaño, negro? ¿Sabes? Era una tontería el color de pelo, ¿no? Pero ya no podías pedir mucho más porque ya combinar colores de piel y demás, eso ya se hacía complicado. Ya bastante que las Witch hizo mucho, pero en aquella época no había tanta variedad como se puede hacer ahora. Entonces yo creo que ahí está, bajo mi opinión, lo interesante de los grupos. Sí, además tenemos que pensar que la adolescencia es la edad social. Es decir, los niños en el momento en el que más buscan el grupo, identificarse a través del grupo y la diferencia. Entonces, generar una pandilla te permite que tu protagonista principal se identifique muy bien en sus diferencias con respecto a los demás y se encuentre a sí mismo, porque no deja de ser la literatura infantil y juvenil, sobre todo la juvenil, una búsqueda de la identidad de los protagonistas como en su camino hacia el mundo adulto, ¿no? Y en esa búsqueda pues tenía que entrar en un grupo, porque así se contrasta. Luego hay muchos juegos para el humor, para los momentos de sorpresa, tener a un grupo que es un infierno. Yo estoy con Laura, o sea, lo que ha hecho en Casi Crack a mí me parece demencial. Yo con Roberto me volvía loca, porque de pronto teníamos una pandilla de 6, 7 chavales y yo decía, pero bueno, si estos son un porrón, y ahora acuérdate de cómo habla cada uno, acuérdate de cuáles son sus tics, de lo que les gusta, lo que no les gusta. O sea, me parece un infierno. Yo ahora mismo estoy trabajando en un middle grade y lo he reducido a 3 y listo. Con 3 creo que voy cómoda. ¿Ves? Es que Patricia habla muy bien. Te has dado cuenta que voy más a lo marketing y ella va a lo social. Vosotros que es profesora, que tiene los críos en clase. Se nota, sí. Que de hecho estaba haciendo yo, no sé si recuerdas, me ha venido ahora. Es que a mí también me ha recordado a una docente, ¿no? Estaba yo haciendo un grupo de trabajo en mi colegio, que creo que Patricia también hizo uno, porque a mí me tocó de asesora Juan Bueno, no sé si te suena, sí. Juan Bueno. Pues me empezó a nombrar cosas y dijo, Patricia García Rojo. Yo, la conozco, si la he leído y todo. Así que está el tema docente ahí. Bueno, pues para ir profundizando en lo que es la creación de middle grade, me gustaría preguntaros, porque claro, yo ahora mismo estoy en un periodo, en un momento de escritor-lector en el que voy leyendo y no veo cosas que se diferencien así. Es decir, cada libro a lo mejor tiene algo que lo hace propio, pero claro, en un mundo en el que todo es diferente, nada es diferente. No sé si ¿Pero a qué te refieres? ¿Dentro de una misma colección o diferentes libros? Dentro, lo último que estoy leyendo, por ejemplo, la juvenil, más infantil, middle grade, es decir, que realmente las tendencias o las diferentes tendencias que pueden haber, porque a lo mejor no hay una, sino unas pocas, hacen que todo se resuma. Y al final de cuentas, bueno, pues veo que todo es lo mismo. Claro,
que va de lo mismo, pero cambia a lo mejor la temática, cambian, es decir, es como jugar con la fórmula y ahí está el tema. Entonces, yo quería preguntaros cómo hacer middle grade, en vuestra opinión, de calidad, que sea como atractivo, que sea como diferenciador a nivel de lector, que le gusta el lector, a nivel de mercado, porque al final también hay que seducir al mercado también, porque en un mundo en el que hay un hueco para publicar, por ejemplo, hablando del calendario editorial, hay unos pocos huecos y hay muchas obras buenas. ¿Cuáles son las que acaban? Entiendo que tienen que tener una buena calidad y que tener una buena tendencia, encajar dentro del mercado editorial. Pero, en vuestra opinión, ¿qué características tiene que tener el middle grade que guste? El middle grade que sea atractivo, el que encaje en el mercado, el que guste al público, todo eso. La receta mágica, la una. A ver, yo diría que para que un middle grade triunfe, para que a los niños les guste, para que lo disfruten, tienen que sentir que lo ha escrito alguien que está a su nivel, que lo podría haber escrito su compañero de clase, que podría pasarle a ellos. En definitiva, que lo podría haber escrito Pedro Mañas, que en realidad es la mejor definición de lo que es escribir buen middle grade y decir me estoy metiendo totalmente en la mente de un chaval. Creo que es lo más difícil porque hay mucha gente que entra en el middle grade y diciendo, guau, qué fácil, esto es escribir para niños. Y cuando lees sus middle grades, que he podido leer algunos, dices, se nota a la legua que eres un señor o una señora que le hacía ilusión escribir esta historia para niños y está perfecto y fenomenal, me parece genial que quieras, pero con aires de voy a enseñar, voy a moralizar y voy a dejar esta moraleja súper claro e infantilizas al lector y lo infravaloras también, ¿no? Entonces yo creo que para que el middle grade, además de la temática en general, funcione, el niño o la niña se tiene que ver identificado en lo que está leyendo, tiene que sentir que ese libro lo podría vivir esa persona, a pesar de que obviamente en middle grade siempre ocurren cosas muy locas. Obviamente Patricia tiene en los cazamisterios tienen al perro que pita cuando encuentra una pista, ¿no? Quiere decir, eso no ocurre en la vida real. Y yo en Periopistas pues tengo momias que viven y vampiros y se meten en líos y demás. Y obviamente estas cosas no ocurren como tal, pero da igual porque no es tanto la locura de lo que está sucediendo alrededor, sino que el personaje sea un personaje con el que se sientan identificado, con el que puedan identificarse. Yo creo que esa es la clave para que el libro guste al lector. Para que te escoja la editorial, eso es otra movida, porque eso depende ya de la editorial y demás. Hablabas de tendencias y que todo es lo mismo al final, y es verdad, yo casi cracks, o sea, a mí la editorial me dijo, queremos un futbolísimo, o sea, a nuestra manera, o sea, quiero decir, queremos nuestro libro de fútbol, porque Planeta tiene a ser las goleadoras, no me salía el nombre, luego SM tiene a los futbolísimos, entonces nosotros queremos tener uno de fútbol. Entonces cogimos la tendencia, el fútbol, pero luego está en tu mano el hacer lo que quieras con esa historia. Y yo creo que para que funcione al final tienes que ser honesto contigo como escritor y contar lo que tú quieras contar. Y que yo siempre tiro mucho de qué es lo que me hubiera gustado a mí leer de niña. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Laura y sobre todo muy de acuerdo con esto último, con la honestidad. A veces pretendemos escribir el libro que funcione y en esa búsqueda nos perdemos a nosotros mismos como escritores. Y eso se nota cuando lees un texto de alguien que estaba buscando algo que no es él. Entonces, creo que es fundamental encontrar un middle grade con una temática más allá de las tendencias que a ti te apasione. Que tú puedas, que te diviertas. Es que se nota mucho cuando alguien está escribiendo y se lo está pasando bien, mientras que escribir se nota un montón cuando alguien ha escrito algo que divertirse. Entonces, a mí me parece fundamental eso. La moda, las tendencias que te digan, ¡guau! Es que eso es súper volátil. A mí es que ahora mismo la mayoría de los middle grade, como dice Laura, son de encargo. Este en el que estoy trabajando yo, me han dicho, necesitamos algo de brujas. ¿Qué nos das? Y yo te dan el tema, es decir, luego tú ya con el tema brujas haces o Harry Potter o la Witch o lo que quieras, es decir, ya le das la vuelta que a ti te funcione y que cuadre contigo y tu manera de ver ese tópico. Pero muchas veces ya es que directamente te encargan con una temática.
Pues tengo una pregunta, continuando con este hilo. Tengo una pregunta muy simple, pero muy ambigua y muy general. Es decir, no hay respuesta para esto, pero yo os lanzo la pelota. ¿Quién decide la lectura para el público middle grade? ¿Los adultos o los Sí. niños? No, ¿O Los en padres. las madres? Es decir, ¿en qué porcentaje? Paso la pelota a Laura. O sea, yo creo que yo lo he visto en ferias y cuando he ido a firmar, ¿no? Que los padres, o sea, los niños toman muy en cuenta la opinión de los padres. Más allá de que el padre diga voy a regalarle este libro a mi hijo o no, es el que está detrás y le dice, no, pero mira este otro. O mira este que tengo Ya. aquí. ¿Sabes? Entonces, cuenta mucho, muchísimo la opinión de los padres. Y yo sé, y me he dado cuenta al trabajar con editores, sobre todo con Casi Cracks, que se va con mucho cuidado a la hora de escribir y a ver qué pones, porque a ver quién se puede sentir ofendido, a ver qué padre puedes pillar aquí que le moleste que los niños vayan a un bar en lugar de a un restaurante. Y estoy pensando, bueno, de que el niño no va a verse aquí un tanque de cerveza, ¿sabes? Pero bueno, ¿entiendes? Entonces, yo noto que se va con mucho cuidado con eso, con respecto a los padres, porque yo creo que a los niños, cuanto más loco, más locura puede ser la historia, más le va a gustar. Pero es verdad que los padres, pues, yo lo entiendo, ahora que soy madre, quieres encontrar ciertos valores, quieres que... Pero también está la parte de pensamiento crítico. El niño tiene que ser capaz de leer y decir, uy, y de decirte a ti, mamá, esto que he leído es raro. ¿Tú qué, o sea, y ayudarle ¿y tú qué piensas? ¿Y por qué piensas esto? Y tal, ¿no? Y eso se ayuda en el pensamiento crítico. También te digo, el mío es muy pequeño todavía, a mí solo me pide el libro de Bluey, entonces no sé decirte en el día de mañana si me traen y con 10 años me pide leer una corte una corte de las que hay, creo que hay un montón, ¿no? La Cotar, y sé lo que hay dentro a nivel spicy y demás, pues a lo mejor digo, oye, a lo mejor no es lo que deberías leer ahora. Entonces, comprendo las dos partes, pero yo creo que es el 99% los padres y los niños que dicen, me llama la atención esta portada, a ver de qué va. Claro, yo iba a decir eso, que el primero que define lo que es middle grade es el mercado, ¿no? La editorial a la hora del marketing, a la hora de decidir la portada, de decidir si ponerle brilli o no, de si le hacemos la ilustración interior a color, si la hacemos en blanco y negro, todo eso al final es lo que está definiendo que el texto sea middle grade. Y muchas veces ese texto con menos ilustraciones funcionaría para más alto y a veces pues le meten unas ilustraciones para venderlo en middle grade, que es una franja que vende muchísimo. Entonces, primer definidor, el que vende. Segundo definidor, efectivamente, los padres. Los niños son el último mono a la hora de elegir libros y también es lógico, quiero decir, que son pequeños, igual que no le daría todos los días de cenar hamburguesa, pues también te gusta acompañarlo en las lecturas que eliges. Vale, pues quería, ya para recapitular un poquito, o incluso para tener algunas pinceladas, preguntaros ¿qué middle grade recomendáis? Unas pequeñas pinceladas, algunos títulos, pues para orientarnos un poquillo y darle algún punto de partida al público. Me voy a meter en Goodreads. Claro, yo estaba aquí El option pensando rápido. estoy mirando mi estantería a toda velocidad. Mientras Laura y Patricia van pensando, pues destaco una cosilla que ha dicho Laura, que es verdad que escogen los padres y eso yo también me he dado cuenta, y al igual que ella, en las firmas, sobre todo con el librillo este único que tengo, ¿no? Ahora mismo del ámbito infantil, más o menos, infantil con un pie en el middle grade, pues sí que es verdad que a la hora, como está el autor presente y lo describe un poquillo y el escritor es maestro y sabe más o menos pues el contenido pedagógico y qué es lo que puede gustar a los padres, ¿no? El tema de la lectoescritura y tal, pues destaco esa tradición, esa cultura andaluza, ¿no? Ese tema de superhéroes que gusta a los niños, ese tema fantástico, pero ese tema de la historia de Málaga, ese tema de las leyendas, de los mitos, de las diosas que han habido, es decir, seduzco al padre, pero también al lector. Y bueno, ataco como a dos bandas. Pero es verdad que quien decide al final es el padre. Porque al final el niño chico lo que hace es mira al papá, a la mamá, y dice sí, y obviamente si hay un sí de confirmación, pues
ya Mira, os va a yo dar. ya me he acordado de un libro que recomiendo encarecidamente, que es Pepa Guindilla, de Ana Campoy, ilustrado por Eugenia Avalo. Es una verdadera joya. El primer número es divertidísimo y el segundo es que está absolutamente a la altura. Pepa Guindilla es una genialidad. Yo voy a recomendar, creo que mi libro favorito, Middle Grade, y es La vida secreta de Rebecca Paradise, de Pedro Mañas. O sea, ese libro es lo primero que leí de Pedro. Luego leí Ana Cadabra y ya acabo de enamorarme. Ana Cadabra es para 6 años y tal. Pero Rebecca Paradise es que lo tiene todo. Es que tú lees y dices, es que yo era así. Yo era así de pequeña, ¿sabes? Y dices, ¿cómo lo haces? Es que me acuerdo que me lo leí porque estaba en un curso que implementa cursiva todos los veranos de escribir infantil y juvenil, y lo que tiene de particular es que invitaban, bueno, no sé si lo siguen haciendo, a cada semana un autor. Y esa semana justo tocaba que viniera Pedro Mañas y yo me acuerdo estar así y decirle, hola Pedro, me ha encantado Rebecca Paradise, ¿cómo haces los diálogos? O sea, quiero decir, alucinante. Entonces yo siempre recomiendo ese libro. Es el típico libro que es solo letra, que tiene 4 o 5 ilustraciones, no tiene mucha más, no es la típica con texto resaltado, y no, sino que sí que es verdad que a lo mejor es un middle grade un poquito más alto, ¿no? No tanto para 8, bueno, depende del hábito lector de cada crío, ¿no? Y luego para un poquito más bajo, con más ilustraciones y demás, que lo leí hace poco, el de Julia y los Mortimort, que me de risa, es súper divertido, de Raquel Díaz Reguera. Y parece que lo está petando bastante. Y yo me lo pasé muy bien leyéndolo, la verdad. Es una niña una niña humana que vive en una familia de seres muertos, vaya. O sea, hay una vampira, hay un ogro, es que tienen nombres muy raros. Entonces, bueno, hay un poco de cada. Y pues esos dos son mis recomendaciones. Al hilo de lo que has comentado sobre las ilustraciones, os hago una pregunta improvisada y rápida. ¿Consideráis que el middle grade tiene, esto ya es pregunta tipo test, ninguna ilustración, poca ilustración, nivel medio de ilustraciones o mucha ilustración? ¿Qué grado de ilustraciones tiene el middle grade? Porque, bueno, ya se aleja del infantil, pero es un paso también entre el juvenil. No sé, ¿qué consideráis? Depende de dónde lo quieran lanzar, de si lo van a hacer más comercial o menos comercial. Es que depende mucho de la editorial. Hay middle grade brillantes que no tienen ninguna ilustración. Y hay middle grade que tienen ilustraciones en cada página. Entonces un poco depende de qué quiera lanzar la editorial. Sí que es cierto que hay una tendencia, ¿verdad, Laura?, a menos ilustraciones en el middle grade que en el infantil. Pero... Yo diría que depende más al público al que te quieres dirigir. O sea, si el niño al que te diriges necesita más apoyo visual o ya está acostumbrado a leer más texto sin más. Porque sí que es verdad que hay libros de 8 a 12 donde es solo texto y ya está. Por ejemplo, Fairy Oak es para 8 a 12 y tiene las ilustraciones centrales y poco más, no tiene mucho más. Yo lo recuerdo de mucho texto. Y sí, es verdad que sí va para niños que a lo mejor tienen la edad, pero aún no están acostumbrados a leer mucho texto, el apoyo visual hace mucho ahí. Entonces yo creo que va dependiendo también de a qué punto se quieren. Si quieren atraer a lectores que no leen mucho, va a tener más ilustración. Si va para lectores que están ya muy acostumbrados, se podrían leer hasta las páginas amarillas, no va a tener apenas ilustración, como por ejemplo Resuelve el misterio, que son unos tochos así, para 8 a 12, pero no tienen ilustraciones. Ok. Bueno, pues no sé si quería comentar algo, Patricia. Nada, totalmente de acuerdo. Vale, pues os paso ya la última pelota en la que, podéis comentar lo que queráis, una conclusión, una despedida. Cuando terminéis, pues si queréis primero vamos con Laura y luego con Patricia. Cuando terminéis, pues ya despido yo y cierro lo que sería el capítulo. Vamos con Laura si queréis, si quiere hacer algún tipo de conclusión o si quiere comentar algo. Pues yo simplemente diría que si alguien de los que nos está escuchando quiere escribir middle grade, que primero lea mucho. Y lea a las personas que ven que están gustando. No tanto a las que más venden, porque puedes vender mucho pero luego ser un cagao, ¿sabes? Sino a las que de verdad están gustando a los chavales. Que si lo tenéis más fácil en los profesores, sobre todo si vais a esa edad, ¿no? Porque lo podéis ver en las aulas y decir, mira, están ahora con la tendencia y están todos leyendo, no sé, los futbolísimos cuando estaba en la ola, bueno, aún sigue.
pues dices, vale, voy a leer, a ver por qué engancha, qué es lo que tiene, qué es lo que gusta, qué es lo que están buscando los niños en esas historias, qué es lo que hace falta que no están contando en estas historias para contarlo yo, cómo utilizan las estructuras narrativas, cómo son los diálogos, cómo hablan los chavales, de qué hablan, porque yo recuerdo la primera vez que me cambiaron un tío por un bro y aún no estoy superando eso, ese cambio todavía no lo he asimilado, es como me siento vieja ahora mismo lo que me acabáis de hacer. Y son cosas que, bueno, pues tienes que estar leyendo lo actual o moviéndote por las redes o viendo cómo hablan, qué referentes tienen, qué es lo que les gusta, qué es lo que les interesa para intentar meterlo y contarlo en tu historia. Eso es lo que yo diría. Sí, y yo sumaría, porque estoy totalmente de acuerdo con Laura, firmo todo lo que ha dicho, pero me voy a centrar un poquito en la forma. Sumaría que estamos ahora compitiendo con dos teléfonos, con el teléfono móvil que se pone por delante del libro y que va a quitar un montón de tiempo. Entonces, les recomendaría a quien quiera que escribiese en inglés que buscase una escritura ágil, que dejase la adjetivación al mínimo, solo lo necesario, que hiciese descripciones muy breves y que buscase eso, una prosa eficiente, que es lo que al final funciona con las edades. Agilidad y un lenguaje muy eficiente, no de muchas vueltas, de directo a lo que tienes que ir, porque si no van a coger prisa. Pues rescato dos pinceladas que habéis dicho que me han gustado mucho. Creo que una de las moralejas que se ha dado es que para escribir buen middle grade primero hay que ver lo que leen los niños, ¿no? Ponerse en sus pies, ¿no? Ponerse en sus zapatos y entenderlo. Pero claro, rescato esto último que ha dicho también Patricia, que ahora los niños son diferentes en cierta parte, ¿no? Ahora es como una nueva generación, la generación del móvil, son todos más rápidos. Es decir, que no basta simplemente a lo mejor con regresar a nuestra infancia y ya está. Es que ahora la infancia es diferente y es como más masiva, ¿no? Es más rápida, más nivel de atención, ¿no? El nivel de todo eso, pues, implica, bueno, esa eficacia, esa eficiencia, ¿no? Ese toque que, bueno, está influenciado por una cultura diferente a la nuestra. Entonces, eso también encaja. Y nada, pues Laura y Patricia, muchísimas gracias por este momento. Creo que hemos formado una pieza muy interesante, he aprendido mucho de vosotras y creo que el público que lo vea cuando se suba, pues también estará encantado con la experiencia que tenéis las dos, porque no es poca. Tenéis las dos, tenéis una experiencia muy interesante y muy poderosa. Así que nada, muchísimas gracias a vosotras, muchísimas gracias al público cuando lo vea y si quieren más Little Lupa, habrá más Little Lupa pues en los próximos capítulos, aunque estamos cerrando ya la temporada. Eso también hay que comentarlo. Gracias y hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias, adiós.